Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos de nuevo. Estoy aquí desde mi casa, por supuesto, como entiendo que la mayoría de ustedes. La cuarentena sigue avanzando y parece que está poniéndose un poco más difícil, ¿verdad? Ya no estamos en las primeras semanas en las que nos sorprendíamos tal vez de estar llevándolo bien, de estar encontrando nuevas actividades, de estar encontrando tiempo para nuestras cosas que habíamos dejado desatendidas durante mucho tiempo. Ahora, en cuanto la cuarentena se alarga y parece que todavía se va a alargar un poco más, no nos está resultando tan sencillo. Muchas veces nos encontramos con un ánimo más decaído y también, y esto es quizás preocupante, nos encontramos tal vez más fastidiosos, tal vez más rápidos en reaccionar con mal humor, con frustración, incluso con un poco de enojo hacia aquellos con los que convivimos. Y eso me parece a mí que es muy complicado porque, dado que, como decía, tenemos un poco de tiempo aún por delante, es importante cuidar nuestros vínculos, cuidar que las relaciones más cercanas no se deterioren. Así que pensando un poco qué herramientas podemos tener, cómo podemos pensar esta situación para evitar este fastidio, este mal humor, esta irritabilidad, recordé una vieja parábola de un maestro oriental que quizás muchos han oído hablar o conocen, que es Chuang Tse. Chuang Tse es el autor de aquella vieja parábola de El sueño y la mariposa, de la que quizás podríamos hablar en algún otro momento. Pero tiene otras parábolas, una de ellas es la de El bote vacío. Dice Chuang Tse, imagina lo siguiente. Imagina que vienes en una barca por un río y llevada por la corriente se acerca otra barca hacia tu bote. En esa barca no hay nadie, está vacía, simplemente es arrastrada por el río y te das cuenta que se dirige hacia tu propio barco y que va a chocar. Intentas maniobrar para esquivarla, pero no lo consigues y finalmente la barca a la deriva choca contra la tuya y le hace un pequeño daño. Entonces dice, es posible que te molestes un poco, que te entristezcas un poco por el daño de tu bote, pero es muy poco probable que te enojes mucho. Y dice, pero ahora imagina lo siguiente. Imagina exactamente la misma situación, vas por un río con tu bote y en la otra barca que viene hacia ti hay un hombre completamente inmóvil. Y tú ves que su barca se dirige hacia la tuya y que posiblemente está en dirección de chocar. Entonces le dices algo, le gritas, le dices, cuidado, cuidado, vamos a chocar. El hombre no hace nada, ningún movimiento para cambiar la dirección y la barca sigue en un curso de colisión hacia la tuya. Le puedes decir, cuidado, cuidado, que vamos a chocar, no te das cuenta. Pero nuevamente el hombre no hace nada y finalmente choca contra tu barca. Tu enojo es tremendo. ¿Cómo puede ser que no hayas hecho nada? ¿No te das cuenta que podías haber evitado esto, pero no lo hiciste? ¿Y por qué eres...? Y tu enojo se profundizaría mucho. Dice Chuang Tse, el enojo viene entonces porque hay alguien en el bote. La misma situación, si se trata de un bote vacío, no nos produce más que una comprensible molestia. En cambio, si hay alguien, nos produce un enojo desbordante. ¿Por qué? Bueno, dice Chuang Tse, o no sé si él lo dice o lo pienso yo, porque pensamos el otro podía haber hecho algo para evitarlo y no lo hizo. Y eso es lo que nos enoja tremendamente, esa idea de que podía haber hecho algo. A mí me parece que esta parábola nos puede servir mucho para pensar esta situación. Primero porque nos puede servir para no enojarnos con lo que nos sucede en general con esta pandemia. La pandemia no es algo que alguien ocasionó, que han hecho con propósito, que han hecho pudiendo evitarlo. Posiblemente esto está siendo malo para todos y para todo el mundo. Es en ese sentido una especie de bote vacío que viene hacia nosotros ciegamente. El virus no es un enemigo con intenciones malvadas.
Es una tragedia que sucede, una desgracia que ciegamente avanza y nos va a hacer daño. Me parece que si entendemos eso, quizás nos ahorremos algunos enojos que en ocasiones nos agarra contra el gobierno, contra los otros, contra los que no se cuidan, contra los que hacen esto o lo otro, entendiendo que todos estamos en una situación difícil, todos pasamos apuros distintos posiblemente. Es distinto quizás la situación de quienes podemos quedarnos en casa y aguantar la cuarentena y que aquellos que se les hace mucho más difícil porque no tienen las condiciones. Y entender que para cada uno esta tragedia impacta de un modo distinto me parece fundamental para que podamos colaborar y comprendernos entre nosotros. Y respecto a lo que pasa dentro de nuestro hogar, me parece que también tenemos que tener en cuenta que por más de que las barcas, digamos así, de nuestros esposos, nuestras mujeres, nuestros novios, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, esas barcas están ocupadas porque evidentemente hay personas y son personas. Quizás es falso pensar que podían haber hecho otra cosa. Cuando nos enojemos porque nuestros convivientes o concuarentenantes hacen algo que nos fastidia, que nos desagrada, que nos complica, que nos trae problemas, ¿por qué no pensar, estamos todos en una situación complicada y es muy probable que estemos haciendo lo mejor que podemos, que por más que parezca, no podía haber hecho otra cosa, no podía haber manejado su bote para que no chocara con el nuestro? Esa colisión era algo que posiblemente iba a suceder. Y si nosotros lo tomamos así y tratamos de pensar en esto y no adjudicarle al otro enseguida la idea de podía haberlo evitado y no lo hizo, entonces nos ahorraremos muchos enojos, muchos fastidios, muchos dolores y posiblemente podamos convivir mejor y colaborar mejor, tanto dentro de nuestra casa como con el resto de la comunidad y el resto del mundo.